Vamos a revisar la hipótesis de Samuel Huntington sobre el choque de civilizaciones y la política global luego de la Guerra Fría. Vietnam, Curtis LeMay, McNamara, Argelia, las guerras revolucionarias, las guerras coloniales, todo eso ha muerto para Huntington, pero ¿cuáles son las divisiones que siguieron a la cortina de hierro? ¿Qué clase de colonialismos tenemos en el siglo XXI? Vamos a pensar el exceso de Dios, los fundamentalismos religiosos, el lenguaje de cruzada, la guerra infinita, la invasión a Irak, la neutralidad de Dios, en palabras de Bush. No podemos pensar la globalización sin pensar en las Torres Gemelas y la globalización del terror. Vamos a pensar por qué caen las filosofías posmodernas, Lyotard, Bátimo, Baudrillard, el fin de las ideologías y los grandes relatos, los dialectos, la riqueza de lo múltiple, la sociedad transparente. ¿Cuál sería la riqueza de lo múltiple? ¿Qué nos dice Baudrillard de la muerte de la realidad, el crimen perfecto y de la guerra del Golfo? ¿Dónde está lo real? Veremos en qué medida el poder mediático es una máquina de emitir verdades. ¿Pero qué verdades? Las verdades del poder mediático. Esas verdades emiten. 1000 repeticiones hacen una verdad. ¿Esta es la globalización? La globalización de una verdad. ¿Cómo se resiste a esta verdad que se impone por todos los medios posibles? El poder mediático, la exclusión, el capitalismo que hace dinero con dinero, la guerra contra el terror. Así vamos a pensar la globalización, a pensar de todo. Después del libro de Fukuyama de 1989, que festeja la caída del muro de Berlín, considerándola el fin de la historia. Sin embargo, Fukuyama comete un enorme error. Para una potencia como Estados Unidos, que aparezca a Fukuyama a decir que la historia terminó, no es muy simpático, sobre todo para la industria armamentística. Le habrán dicho, che, Fukuyama, vos estás loco. Efectivamente, le dijeron de alguna manera que estaba un poco loco, que si la historia había terminado, ya no tenía sentido seguir haciendo armas. Y toda la economía, una enorme parte de la economía de Estados Unidos gira alrededor de la producción de armas. Entonces tenía que aparecer otro tipo, otro personaje que se hizo tan famoso como Fukuyama y que fue Samuel Huntington. Samuel Huntington aparece con su libro El choque de civilizaciones, The Clash of Civilizations, que viene a restablecer la hipótesis de conflicto. Es decir, este mundo, ningún país puede vivir sin hipótesis de conflicto, porque la hipótesis de conflicto siempre nos da una unidad nacional. Es decir, si hay uno enfrente que es enemigo nuestro, todos nosotros estamos unidos frente a ese otro. Ese otro garantiza nuestra unidad. Esto es lo que más o menos intentó la Junta Argentina con la guerra de Malvinas. Al ver que se debilitaba, decidió tomar una vieja causa nacional para unificar a todo el país alrededor de ella. Bueno, le fue mal. Huntington, ¿no?, es un profesor al servicio del Pentágono, del Departamento de Estado, en fin, una basura de tipo, que estaba en la política exterior norteamericana en el año 1977. Imagínense de las cosas que se habrá enterado de la Argentina en 1977, estando en la política exterior norteamericana. Pero Huntington dice que se ha inaugurado una política global, pero que ahora se acabó la lucha de clases, se acabó la lucha entre países. Huntington establece lo que él llama el conflicto
entre civilizaciones. Entonces, su libro se presenta como una interpretación de la política global luego de la Guerra Fría. La Guerra Fría, oh, qué bellos tiempos los de la Guerra Fría, todo parecía tan ordenado, ¿no? Pero no para nosotros, no para el tercer mundo, porque la Guerra Fría tenía esta característica. Había dos bloques, ¿no? El bloque norteamericano y el bloque soviético. Los dos se tenían mucho miedo porque estaban muy armados, nuclearmente armados. Entonces no establecían guerras entre ellos. Las guerras se daban afuera, se daban en el tercer mundo. Entonces, por ejemplo, Vietnam fue una guerra de la Guerra Fría, donde chocaron los comunistas con los soldados de la libertad, representados por Lyndon Johnson, Westmoreland, el general McNamara y otro general, Curtis LeMay. Acuérdense de este nombre, Curtis LeMay. Les aseguro que Drácula, son niños de teta al lado de Curtis LeMay. Bueno, el caso es que, claro, en la guerra global, aquí, en Argelia, eran consideradas como guerras revolucionarias. Los franceses que pelearon en la llamada batalla de Argelia no peleaban una guerra colonial, peleaban una guerra contra el marxismo, una guerra revolucionaria. Lo mismo ocurre aquí. Aquí los militares llaman al proceso de represión generalizada que inauguran en el 76 la Tercera Guerra Mundial. Y consideran que esa es la Tercera Guerra Mundial. Lo que tiene la Tercera Guerra Mundial es que por la doctrina de la seguridad nacional se da dentro de los territorios. Los ejércitos pasan a ser policía interna de sus países, porque Estados Unidos cuida de sus fronteras exteriores. Entonces viene a decir Huntington que eso ha muerto. Se acabó la Guerra Fría, ya no hay conflictos ni por clases, sino que los conflictos son de civilizaciones. Esta es la nueva hipótesis de conflicto. Las que chocan ahora son las civilizaciones. A la cortina de hierro sigue la división entre culturas. La división entre culturas está centrada en las religiones. Y aquí vamos a hacer una pequeña disquisición sobre Dios. Ustedes habrán observado que Dios lo llama a Bush. Y le dice de un modo muy gracioso, por favor no me menciones tanto. ¿Por qué? Porque Bush había dicho en uno de sus más notables discursos, había dicho, Dios no es neutral. Esta es una frase atroz, porque todos suponemos que Dios ama a todas sus criaturas por igual. Y en una etapa en la cual se suponía que se venía de una etapa de agnosticismo, luego del siglo XIX, luego de Marx, de Feuerbach, de Nietzsche, era luego de Auschwitz, luego de esa catástrofe humanitaria que lleva a muchos a decir, como dice Primo Levi, existe Auschwitz, no existe Dios. O como dice Karl Levitt, después de Auschwitz es imposible pensar en una divinidad totalmente buena. Sin embargo, con el choque de civilizaciones se produce un exceso de Dios. Los fundamentalismos religiosos que comienzan a enfrentarse después de la caída de las Torres Gemelas exhiben un exceso de Dios. Hay demasiado Dios. Por eso Bush dice, Dios no es parcial. Dios está con nosotros. Casi empezamos a asistir a guerras religiosas, ¿no? La cruzada de Bush en Irak
se había denominado primeramente algo así, quizás lo recuerden ustedes, como la guerra infinita, o no sé qué cosa que era infinita. O sea, que Occidente recurría al lenguaje del Oriente barbárico, pero por otro lado, en el mundo islámico, efectivamente hay una presencia de Dios muy potente, y que efectivamente ahí hay un desborde de la presencia de Dios a través de su profeta Mahoma y su texto, el Corán. De modo que si Bush dice Dios no es parcial, porque Dios está con nosotros, a su vez los terroristas islámicos están absolutamente seguros de que Dios está con ellos y le tiene reservadas las más recompensadoras cosas en más allá, que va a ser para ellos un paraíso infinito, y en nombre de ese paraíso infinito se sacrifican en esta tierra en la cual su misión es destruir. Porque lo que el terrorismo incluye como dato escalofriante es que, lejos de las ideologías de cambio social del siglo XIX, sobre todo la de Marx en el Capital, lo que hace Marx es tratar de cambiar el sistema capitalista. Pero lo que hace el terrorismo no es tratar de cambiar el sistema capitalista, es tratar de destrozarlo. Cuando no se sabe cómo cambiar algo, lo único que queda es destrozarlo. Entonces, hemos todavía incluso retrocedido terriblemente en esto. Asistimos a dos fundamentalismos, ¿no? Un fundamentalismo imperial norteamericano, a un nuevo colonialismo que llega al lugar que quiere colonizar y se queda. Ustedes observen que esto no se producía desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el imperialismo ya no era un imperialismo territorial. El imperialismo, perdón, en el siglo XIX, el colonialismo conquistaba los territorios y se quedaba en ellos. Cuando las invasiones inglesas quieren apoderarse de nuestro país, cometen un error tremendo, y es justamente George Canning el que va a decir: ¡qué tontería! Nunca más vamos a entrar como guerreros, vamos a entrar como mercaderes. Entrando como mercaderes fue como el capitalismo se fue adueñando de todos los territorios de la periferia. Pero el imperialismo que ejerce Estados Unidos en Irak es un imperialismo que se queda en el lugar conquistado. O sea que es un imperialismo colonialista. Después de las Torres Gemelas, el terror que produce ese hecho, que es un hecho histórico universal, es decir, es el primer hecho de la historia que todos presenciamos en el mismo momento en que se produce. Nadie vio la batalla de Waterloo cuando realmente ocurría. Nadie la vio. Nadie vio Dunkerque, nadie vio el día D. Pero las Torres Gemelas las vio todo el mundo, y en el mismo momento en que se producía el hecho. Esto llevó a un terror tal en Estados Unidos
que comenzó a justificar una serie de cosas. Pero lo que estableció fue otra globalización, una globalización del terror por la cual había que agredir y conquistar para protegerse de los otros. Entonces, lo que dice Samuel Huntington es que Occidente y el Islam son cada uno el otro del otro. ¿Qué es esto del otro del otro? Ser el otro del otro es la imposibilidad de entrar en contacto. Cuando yo establezco que el otro es absolutamente el otro, establezco que lo puedo matar, porque es el otro. En este sentido, hay una frase poderosa del general Camps que dice: nosotros no matamos personas, matamos subversivos. Este concepto viene de muy lejos, ¿no? Desde la evangelización con Colón. Bueno, se mataba a los indios porque no tenían el alma, la fe, la cruz. Pero hay una teoría de el filósofo Emmanuel Levinas, que dice que el otro es tan importante para mí porque solo su mirada me confirma en mi existencia. Yo me veo a mí mismo en el rostro del otro. Necesito el rostro del otro para confirmar que existo, que sin el otro no podría confirmar mi propia existencia. Esto lleva a un respeto por la vida del otro. Pero este respeto cada vez es más, pisoteado. El caso es que Huntington, estableciendo el choque de civilizaciones, justifica lo que estamos viviendo en este momento todavía, ¿no? Este es un momento terrible en la historia del mundo, realmente terrible. Yo diría que estamos en presencia de una multipolaridad apocalíptica, porque a la Guerra Fría controlada de un bloque contra otro se ha producido como una metástasis nuclear por la cual son muchos los países que tienen armamento nuclear y que pueden usarlo, y la prudencia de sus gobernantes no pareciera ser demasiada. Entonces, esta situación ha destruido las filosofías posmodernas que habían surgido después del marxismo y para terminar con el marxismo. A partir de los años 60, en Francia, todas las filosofías comienzan a trabajar para derruir el edificio marxista. Entonces, lo que tratan de demostrar es que el marxismo es una filosofía totalitaria, que el marxismo es una filosofía que ha fallado en sus predicciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es proponer una serie de nuevas interpretaciones de la realidad. Los principales pensadores posmodernos son Jean-François Lyotard, Gianni Battimo, Jean Baudrillard y Foucault, que él no aceptaba ser posmoderno, pero es el que da base a toda la posmodernidad. Foucault es un filósofo que, basándose en Nietzsche, va a decir que la historia es difícilmente comprensible
porque chocan en ella tantos elementos, tantos acontecimientos, que es imposible totalizar. No hay totalización posible. Lo que hay es una especie de vértigo constante de sucesos que ocurren, y la historia es el vértigo de lo múltiple y la imposibilidad de establecer síntesis dentro de la historia. Entonces, vienen los posmodernos. Viene un tipo como Jean-François Lyotard a decir que los grandes relatos han muerto y que las ideologías han muerto. Ustedes quizás recuerden los comienzos de la década del 90, donde todo el mundo se enfurecía porque se decía que las ideologías habían muerto y que los grandes relatos habían muerto. En realidad, lo que decían los posmodernos era que habían muerto las grandes ideologías como el marxismo, como el positivismo, como el hegelianismo, como el mito de la ciencia, que lo que existía ahora era un mundo caleidoscópico de una maravillosa riqueza de diversidades, ante el cual debíamos quizás sentarnos maravillados y ver esa riqueza de dialectos, como la va a llamar Gianni Vattimo, que es un filósofo italiano que suele venir acá. No sé si alguno ha ido a alguna de sus conferencias. Bueno, me alegro si no fueron. Pero Vattimo es un pensador que exaltó lo múltiple, interpretado a través de la idea del dialecto. En Italia hay muchos dialectos, él es italiano. O sea, el dialecto es un lenguaje distinto que hablan todas las comunidades, y lo que propone Vattimo es que quizás no nos entendamos, pero que respetemos las diferencias, como no lo hacía el marxismo. El marxismo, con la idea de totalidad, lo que hacía era subsumir en lo uno la riqueza de lo múltiple. Y esto es el posmodernismo. El posmodernismo viene a instalar la riqueza de lo múltiple. Y todavía peor en Vattimo, porque Vattimo va a decir que los medios de comunicación nos dan esta riqueza de lo múltiple y que vivimos en una sociedad transparente. Es decir, lo que tiene lo mediático actual es que despierta el sentimiento y enseguida lo ahoga con otra cosa. Cuando uno ve un noticioso de TV, lo mismo. Le muestran 3, 4, 10 cadáveres, una atrocidad. Le muestran un tipo que violó a la piba de 3 años. Le muestran a un policía que torturó a otro. Y de pronto le muestran otra cosa, yo qué sé, algo cualquier pavada, ¿no? O aparecen esos noteros tan divertidos. Todo es un show constante. Y esto Vattimo dice que es la sociedad transparente, la sociedad de lo múltiple. Esta sociedad de lo múltiple nos ahoga con lo múltiple, efectivamente, y es tanto lo múltiple que tenemos miles de hechos y ninguna verdad. Ninguna verdad. No sabemos cuál es la verdad. Y entonces, como ustedes vieron en ese fragmento de De Niro, que es genial esa película, Walk the Dog se llama en inglés, es así. El presidente de Estados Unidos, se supone que es Clinton, tuvo una affair sexual con una mina. Entonces, De Niro, que es de la CIA, va a buscar a un productor de Hollywood para que le invente una guerra de inmediato, para que el pueblo norteamericano se olvide de la picardía sexual del presidente. Entonces se ponen frente a una computadora, y Dustin Hoffman hace el otro papel genial, e inventan una guerra. En el diálogo que tiene De Niro con Anne Hedge, le dice, vamos a inventar una guerra. Y dice, ¿pero cómo vas a inventar una guerra? No te lo van a creer. Y él le dice, el pueblo norteamericano no me lo va a creer. Esto está basado en un notable libro de Jean Baudrillard, un filósofo francés bueno. Baudrillard es muy buen filósofo, se murió hace poco, que se llama La guerra del Golfo no ha tenido lugar.
Y Baudrillard dice, ¿qué vimos de la guerra del Golfo? No vimos nada, vimos luces, bengalas, cosas que iban, que estallaban, yo qué sé cuánto. Vimos fuegos de artificio. Entonces, de las otras también seguimos viendo esto. Y Baudrillard se manda otro libro, totalmente genial, que se llama El crimen perfecto. ¿Qué es lo que murió? Murió la realidad, no existe más la realidad. Todo lo que vemos no es la realidad, o ya no sabemos qué es la realidad, qué es real de lo que vemos, cuántas cosas que vemos son reales o no son reales. ¿Qué es lo que se selecciona? ¿Qué es lo que nos muestran? ¿Con qué criterio se selecciona lo que nos muestra un noticiero? ¿Con qué criterio se selecciona lo que aparece en un diario? ¿Por qué algo en un diario aparece en la primera plana con letras catastróficas y en otro aparece en la página 5 a pie de página? Eso no es una construcción de la realidad. Ya la manera de dar las noticias es una manera totalmente determinada por los intereses del que la da. Si yo dirijo un diario, elijo dónde poner una noticia y la elijo porque la elijo de acuerdo a mis intereses. La verdad es hija del poder, la verdad no existe. Nietzsche dice, no hay hechos, hay interpretaciones. Si no hay hechos y hay interpretaciones, todo es objeto de interpretaciones. Y la interpretación que se va a imponer es la del que más poder tenga para imponerla. En consecuencia, el poder actual, por eso es el poder mediático. Mi libro, La filosofía del barro de la historia, tiene como subtítulo del sujeto cartesiano al sujeto absoluto comunicacional. Ese sujeto cartesiano que mínimamente empezó a decir, dudo de todo, hoy es un inmenso sujeto comunicacional, que es una máquina de emitir verdades. Verdades que colonizan conciencias. Como dice Foucault, sujetos sujetados. Entonces, si la verdad es una conquista del poder, luchar contra el poder es luchar por quitarle al poder la verdad y por elaborar una verdad que nos exprese, que no sea la verdad que nos viene de afuera. Porque esta es la globalización. La globalización globaliza una verdad que quiere imponer a todo el mundo. Por eso es el imperio de la globalización. Por eso es la occidentoxicación. Entonces, la occidentoxicación consiste en elaborar una serie de verdades e imponerlas a través de las inmensas redes comunicacionales a todo el mundo. La única resistencia frente a eso, la única resistencia es nuestra pequeña conciencia crítica, ¿no? Ese punto pequeño que todavía conservamos de libertad en nosotros mismos, cada vez más pequeño y siempre buscado por aquellos que desean anularnos. Pero mientras tengamos un pequeño punto de libertad, quizás en algún momento vamos a decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Esta es una verdad que me viene afuera, pero no es la mía. No es la mía. Voy a pensar otra cosa, aunque sea eso. Voy a pensar otra cosa. Bueno, no sé si quedó clara la globalización. Así acá. Qué rica. Ok, se vienen las preguntas, dice Miguel. Bueno, hay algo que quiero agradecer. Como ustedes habrán advertido, yo no estoy solo aquí. Estoy rodeado de un montón de gente maravillosa. En principio está Miguel Rep, que ustedes saben, es un dibujante genial. Además somos muy amigos hace años. Hace años
que estamos trabajando juntos desde que empezamos los fascículos de filosofía. Y bueno, fueron 55 y ahora vamos por los 77 del peronismo, apoyados por el diario que amamos, que es Página 12, que es nuestro diario. Es nuestro diario, realmente. Y también apoyados por otro loco, que es Ricardo Cohen, que apuesta a nosotros. Y bueno, también aplaudámoslo porque es un tipo bárbaro. Bueno, vamos a seguir. Hoy fue la globalización, tenemos muchos temas. Y además se van a seguir imbricando los temas, porque cuando hablemos de otras cosas vamos a volver sobre la globalización. Bueno, las preguntas. A ver qué, ¿no las escribí? Sí, buenísima pregunta. Sí, los excluidos son el nuevo sujeto histórico. Son la vieja clase obrera, degradada, humillada por el capitalismo, ya no de la producción, sino del dinero. Ahora el capitalismo hace dinero con el dinero, ya no con la producción. No es el capitalismo de Marx, que era un capitalismo que se hacía desde la fábrica, que lo hacían los patrones y los obreros. No, por eso ahora también es tan imposible toda revolución, porque no hay fábricas, no hay compañeros, no hay comisiones internas, no hay sindicatos. Las comisiones internas las mataron durante la dictadura. Los mismos patrones iban y le decían a los militares, miren, son 34, mátenlos. Pero estos nuevos marginados, hambrientos, esta nueva barbarie, va a ser terrible. ¿No está en la cabeza del clase medieta argentino ese terror de que la negrada se venga toda un día? ¿No le pedían a Macri que sacara a los negros de Buenos Aires y no le reprochan que no lo sacó? ¿Ustedes vieron cuando un auto casi embiste a un cartonero? El racismo, el odio que hay en eso. Bueno, todos estos excluidos que no pueden ser incluidos por este sistema, porque este capitalismo no sabe incluir, no puede incluir, bueno, es la nueva barbarie. Es la anarquía del año 20, cuando los caudillos federales llegaron a Buenos Aires y ataron sus riendas en la pirámide de Mayo. A eso nuestra historiografía le llama la anarquía del año 20. ¿No? Si hubiera sido gente de mejor calidad, no le hubiera dicho eso. Pero lo hicieron los caudillos federales. Sí, yo creo que este inintegrable nuevo sujeto que no tiene educación, no tiene integración, lo van a intentar matar con el Paco, como hizo Giuliani en New York, pero difícil que lo logren. Es terriblemente peligroso. Pero para todos, cuando vengan nos van a matar a todos. Bueno, otra pregunta, Miguel. ¿Hay una antinomia entre el gobierno y el capitalismo internacional? Bueno, la verdad que yo quisiera que lo hubiera más. Pero este gobierno al que yo apoyo, me gustaría apoyarlo por más cosas. Y es muy posible que vaya logrando esas más cosas. Por ahora lo apoyo porque la oposición que tiene es vomitiva. Ahora, y también reconozco que el año pasado, cuando salió toda la clase media, con las cacerolas, se venían con los tractores, invadían Buenos Aires, bloqueaban los caminos, quiso distribuir algo y estalló el país, ¿no? Y además es bastante notable y repugnante la cantidad de periodistas, intelectuales exprogres, que se pasan de un lado a otro, ¿no? De pronto uno ve La Nación y encuentra escribiendo en La Nación a alguien que jamás hubiera imaginado que iba a escribir en La Nación. Y ahí está, y dice cosas terribles, dice lo que La Nación le dice que diga. Y bueno, y ese era otro tipo, pero bueno, ha cambiado. Yo creo que este gobierno, ningún gobierno puede enfrentarse decididamente con el orden internacional. No nos hagamos los locos. Yo no creo que eso sea posible. Yo creo que
si un gobierno, si hay una revolución en este país, y así termina mi cuento, la última invasión de Buenos Aires, todos los negros toman Buenos Aires, pero el ministro de Defensa llama al presidente de Estados Unidos y le dice, están tomando Buenos Aires, pero acá está lleno de terroristas islámicos y hasta lo vimos a Bin Laden. Entonces el presidente le dice, quédese tranquilo, ya van 30 aviones con misiles nucleares. Y borran Buenos Aires del mapa y solucionan el problema. Es que ahora no hay una seguridad nacional. Hay una seguridad internacional, hay una guerra contra el terror. Vivimos en medio de una guerra contra el terror. Cualquier levantamiento realmente serio que pusiera en compromiso a las instituciones sería considerado como un hecho terrorista. De modo que las relaciones con los poderes mundiales más concentrados no pueden ser agresivas. Tienen que ser muy negociadas, muy sensatas, y mientras tanto, bueno, diálogos con Chávez, con Evo, y ver qué se puede ir haciendo. No puedo regalar esperanzas, realmente, no puedo regalar esperanzas. Lo que puedo decir es que tratar al menos de que no nos tomen por estúpidos. Que decirles que sabemos lo que están haciendo, que idiotas no somos, que son más fuertes que nosotros, pero no más inteligentes, y que no tienen razón. Eso hay que decir, no tienen razón. Gracias. Bueno, nos volvemos a ver el martes que viene. Bueno, mil gracias. Chao.